Buenas noches. Vamos a continuar con el tema número uno, mezcla de gas y vapor, ciclometría. Bueno, en la anterior clase habíamos visto un poco de lo que es una mezcla de gases, ¿no? Y cómo se comportaba. En este caso vamos a ver específicamente una mezcla que es muy importante para el estudio, para nosotros, ¿no? Y a esta mezcla de gas-vapor, a este estudio de esta mezcla, se le conoce como ciclometría. ¿Ok? Entonces, comencemos. Bien, podemos empezar con esto. Sabemos que tenemos un aire atmosférico, pero este aire está compuesto de diferentes compuestos, por así decirlo, y además de eso, el aire atmosférico tiene aire seco y también contiene vapor. Por lo tanto, si bien el aire es una mezcla de, como ya lo han debido ver, de nitrógeno, oxígeno y pequeñas cantidades de otros gases, normalmente el aire en la atmósfera contiene una cierta cantidad de vapor, ¿no? Y a esta cantidad de vapor nosotros lo vamos a ir conociendo como humedad. Y a ese conjunto de vapor con aire atmosférico, o podemos decir vapor con aire seco, se conoce como aire atmosférico. Entonces, el aire básicamente que no contiene agua, que no tiene vapor, se denomina aire seco. Y algunas de las características que tenemos, bueno, como datos, por así decirlo, es esta tablita de acá, ¿no? Cuando nosotros hablamos del aire seco, que es básicamente esta parte de acá, entonces no, empezamos a decir que el aire como tal, cuando está como un aire seco, se considera que las, el calor específico, en este caso a presión constante, va variando a medida que la temperatura cambia. Es un claro ejemplo el que estamos viendo ahora, ¿no? Como ven en la imagen, tenemos temperatura a menos 10 grados centígrados y tenemos un CP. Cuando vamos a 30 grados, tenemos otro CP. Si bien la importancia, por así decirlo, porque aquí va variando, sí, pero no es tan significativo, por así, porque si se dan cuenta, si tenemos 1.004 y 1.007 de, en este caso sería como a 50 grados centígrados, entonces a veces esta aproximación se la asume y nosotros vamos a ir asumiendo cuando trabajemos con el aire una capacidad específica de calor de 1.005, que es una capacidad muy aceptable y que lo vamos a utilizar entre estos valores. ¿Qué sucede cuando empieza a cambiar de sus valores? Es decir, empieza a tener 60, 70, 80 grados. Muchas veces el calor específico, este calor CP, comienza a variar mucho más y además no es tan lógico, ¿no? O sea, no hay un momento donde el aire seco que está en la atmósfera llegue pues a unos más de 50 grados centígrados. De hecho, 50 grados centígrados para nosotros es una temperatura muy aceptable e incluso para muchos, si es que a 20 grados acá en La Paz, muchas veces decimos que está haciendo mucho calor, que está muy sofocante. Entonces, cuando ya empezamos a sentir a 30, 32, 33, el calor es muy insoportable para nosotros. Entonces, llegar a un 40, un 50 es casi en condiciones muy diferentes, muy específicas, en las cuales nosotros vamos a sobrepasar el 40 y el 50 de grados centígrados, ¿no? Entonces, cuando ya tengo una temperatura de referencia, muchas veces en los ejercicios, en todo lo que vamos a hacer, asumimos el calor específico para el aire seco, que en este caso sería 1.005. ¿Y eso para qué me ayuda? ¿Para qué me sirve hacer esta aproximación? No se olviden que en realidad muchas veces el aire seco tiene una forma de energía, a ese tipo de energía que nosotros le conocemos como energía térmica y ya lo hemos ido viendo a medida que han ido cursando la materia de termodinámica, de transferencia de calor y así sucesivamente. Han debido ver que la entalpía es una de las energías que representa más que todo la energía térmica.
Entonces, esto es la energía, por así decirlo, que contiene en mi sustancia, en mi compuesto, en este caso, en el aire. Y para calcular esta entalpía, yo necesito obtener el calor específico a presión constante o el CP y multiplicarlo por la temperatura a la que se encuentra. Y hay otro caso donde yo necesito la diferencia de temperaturas, ¿no? Cuando empieza a disminuir y empieza a cambiar el estado del aire, entonces yo digo, ok, está disminuyendo la temperatura, pero ¿cuánto calor yo necesito tal vez para la transferencia de calor? ¿Qué cantidad de calor ha cambiado? Entonces, para para este caso, el cambio de entalpía del aire seco está dado de esta manera, en lo que lo único que ha cambiado es la diferencia de temperaturas. Es decir, acá yo estoy considerando una temperatura final y acá una temperatura inicial, ¿no? Entonces, por supuesto, es obvio que es conveniente tratar al vapor de agua en el aire como un gas ideal. No, aquí estamos hablando un poquito de aire seco, agua y todo eso. Primero, lo más importante acá. Tenemos aire seco y tenemos que ver qué cantidad de energía tiene. La única forma de saber la energía térmica que tiene este compuesto es básicamente conociendo la entalpía que tiene este compuesto, pues en este caso que sería el aire seco. Pero nosotros ya después de entender estos dos conceptos y además de haber visto esta parte de acá que nos muestra que el CP es bastante insignificante la diferencia que tiene desde menos 10 grados hasta unos 50 grados centígrados de diferencia entre CPs, o sea, entre calores específicos con la temperatura. Entonces nosotros empezamos a tratar con la combinación. Entonces hemos visto que en un principio decíamos, ok, el aire de la atmósfera tiene nitrógeno, tiene oxígeno y otras cantidades de gases, pero al mismo tiempo tiene una cierta cantidad de vapor y agua. Y a esta suma de nitrógeno, oxígeno, gases y agua o vapor de agua, a eso se le conoce como aire atmosférico. Entonces, como tal, ahora hemos visto la parte de el aire seco, pero es importante ver cómo voy a analizar los otros compuestos, que en este caso sería el vapor de agua, ¿no? Entonces, por supuesto, sería conveniente tratar al vapor de agua en el aire como un gas ideal. Es muy lógico, porque si se dan cuenta, esta ecuación está dada para un gas ideal. El aire muchas veces nosotros ya lo hemos usado como un gas ideal. Si se han dado cuenta en las materias anteriores que han pasado, han debido ver que el aire, perdón, lo tratamos como un gas ideal. Por lo tanto, usamos todas las ecuaciones para gases ideales. Pero, ¿qué vamos a hacer en el caso del vapor de agua? Vamos a tratarlo como una sustancia pura, como lo hemos visto en la materia de termodinámica, o lo puedo tratar como un gas ideal, que a mí me, me sería beneficioso porque al aire seco yo lo trato como un gas ideal. Por lo tanto, a mi aire que tengo acá, que sería el aire húmedo junto con el vapor de agua, yo quisiera tratarlo de la misma manera, tratarlo de manera ideal, ¿no? Entonces, por supuesto, sería muy conveniente tratar al vapor de agua en el aire como un gas ideal, pero sucede que a veces es posible sacar el provecho de esta condición sin mucho sacrificio. Eso quiere decir que a ciertas temperaturas, cuando yo trato al vapor, yo puedo tratarlo como un gas ideal, pero cuando sobrepasan ciertas temperaturas y ciertas cantidades de temperatura, yo al vapor de agua no lo puedo tratar como un gas ideal. Y eso es importante conocer, porque cuando yo no puedo tratarlo perdón, ¿qué se llama esto? Al agua como un gas ideal, entonces me es más complicado poder calcular cualquier otra propiedad que yo necesite para el agua, ¿no? Entonces, en este caso, al presentarse ese problema, por así decirlo, entonces yo digo, me pongo una temperatura límite y una presión límite. Entonces yo digo que a 50 grados centígrados, la presión de saturación del agua
es de 12,3 kilopascales. Y a presiones por debajo de ese valor, el vapor de agua puede tratarse como un gas ideal. Entonces, estoy diciendo, a partir de estas propiedades, es decir, que yo tengo acá mi diagramita, presión, temperatura o al revés. Entonces yo llego a una cierta presión y a una cierta temperatura, ¿no? Hasta este punto, que es mi punto de 50 grados centígrados y 12,3 kilopascales, yo trato al agua, que voy a representar con esta área sombreada, como un gas ideal. Pero cuando sobrepasa esta cantidad, por más de que venga un poquito más aquí, un poquito más allá, o vaya creciendo de maneras que crezca tanto la presión como la temperatura, entonces yo tengo que decir, ok, el agua ya no puedo considerarlo como un gas ideal. Por lo tanto, el vapor de agua en el aire se comporta como gas ideal específicamente dentro de esos límites. ¿Ok? Entonces, en el caso del aire atmosférico se trata de una mezcla de gases ideales cuya suma es perdón, cuya presión es la suma de las presiones parciales del aire seco y del vapor de agua. Ahora, acá hay que ser un poco lógicos, ¿no? Antes de entrarnos a más detalle, de decir, oye, ¿qué voy a hacer si es que sucede que ese 50 grados va a pasar a 60 y así a 70? Esto va a aumentar la presión, ¿no? Es muy complicado llegar a situaciones que sobrepasen la temperatura de 50 grados centígrados. Me refiero respecto al aire atmosférico. Un claro ejemplo les había dado hace un momento, ¿no? Ustedes en el lugar donde estén ahora, yo creo que no están a más cantidad que entre 10 a 20, en el máximo de los casos, me imagino que están 30 y un poquito más de temperatura. Y estamos hablando del aire atmosférico, el aire que contiene aire seco y el aire que tiene vapor. Entonces, si se dan cuenta, bajo ese criterio, bajo esa lógica, el aire atmosférico como tal, que respiramos, que está en nuestro entorno, no puede estar superior a 40 y 50 grados, salvo algunas consideraciones, por ejemplo. Ustedes pueden decir, pero puede que sí, puede estar en un horno, puede estar en el otro, pero esos son casos específicos. Cuando nosotros tratamos, por ejemplo, un aire acondicionado, no estamos calentando un horno, estamos calentando un ambiente o enfriando un ambiente para que aquella persona que habite ahí, en ese ambiente, pues yo pueda considerarlo, pueda considerar que van a tener una temperatura de entre 10 hasta 30 grados, dependiendo de el lugar donde se encuentre, dependiendo también del departamento, de la situación que, vamos a decir, la temperatura a la que está satisfecha la persona, ¿no? Y eso ya hay normas, hay bastantes libros que leer, tablas que estandarizan cuál es la temperatura estándar, la temperatura mínima, la temperatura máxima y todo eso. Pero como tal, en estudios de aire acondicionado y en la parte de aire atmosférico como tal, es muy complicado llegar a una temperatura mayor a 50 grados centígrados, salvo aquellos casos específicos, como les mencionaba. Muy bien, entonces en este caso, como yo tengo un aire atmosférico que está, además, bajo el límite que yo ya he establecido, entonces yo digo, el aire atmosférico, yo lo voy a tratar como una mezcla de gases. ¿Qué mezcla de gases? Obviamente aire seco que contiene nitrógeno y oxígeno y aire con el vapor. Básicamente es aire seco y vapor. Entonces yo digo que si yo tengo una presión total, por ejemplo la presión atmosférica tiene una presión parcial de vapor más una presión parcial de aire seco. Lógicamente, la presión del aire seco es mayor a la presión del vapor, debido a la cantidad que hay de presión, perdón, de aire que existe y la cantidad pequeña que hay de vapor, ¿no? Entonces, la presión del vapor de agua se le conoce como presión de vapor, ¿ok? Y ahora, ok, un ratito, ¿no? Ya, hemos definido la presión. Hemos visto que en la anterior clase hemos visto que la presión es un parámetro, es una propiedad, perdón,
muy importante. Es realmente necesario en cualquier diseño, lo que ustedes quieran hacer, es importante considerar la presión en nuestro diseño. Por lo tanto, la presión es muy importante, ¿ok? Otro dato muy importante es la temperatura, que ya habíamos visto. Pero otro dato también muy importante es la entalpía, porque la entalpía me muestra, vamos a decir, me enseña, me indica qué cantidad de energía térmica tengo en ese compuesto. Entonces, si yo quiero saber qué cantidad de energía tiene mi vapor de agua, quiero saber qué cantidad tiene mi agua líquida, qué cantidad tiene de energía mi agua fría, entonces yo necesito calcular la entalpía que tiene esta, esta sustancia a las temperaturas que yo y presiones que yo tenga como referencia. Entonces, la presión parcial, vamos a decir, del vapor de agua se le conoce como presión de vapor. Esa es la presión de vapor de acá. Y el otro, como ya hemos visto, tenemos que hallar la entalpía. Entonces, la entalpía de, en este caso, del vapor, que por eso colocamos sub B, va a ser a la temperatura bajo la presión que estamos viendo. Y esto lo vamos a tratar como es un vapor, que la entalpía en cualquier lugar, digamos. Por ejemplo, mi entalpía a 45 grados centígrados de vapor de agua. Entonces yo tengo que tomar el Hg a 45 grados centígrados. Porque básicamente me están diciendo que el vapor bueno, el agua en este caso es vapor. Por lo tanto, yo tengo que tomarlo bajo estas condiciones. ¿Ok? Entonces, la entalpía del vapor de agua en el aire puede considerarse igual a la entalpía del vapor saturado a la misma temperatura. ¿Ya? Ese es un dato que es importante considerar. Ok, continuamos. Por ese punto, ya con esto ya estamos un poco más fáciles de analizar, porque ya tengo al aire seco y tengo al vapor, pero estas dos sustancias se comportan como un gas ideal, por lo tanto, obedecen la ecuación de estado. Y de ahí empezamos a hacer algunas demostraciones que ya lo habíamos hecho en la anterior clase y llegamos a esta propiedad, a esta ecuación, que para mí es muy importante que ustedes la conozcan. A ver, vamos a retroceder un poquito. Acá. Esta ecuación es muy importante. ¿Por qué? Porque me relaciona tres propiedades intensivas: la presión, el volumen específico y la temperatura. Por lo tanto, cuando nosotros analicemos en este caso al aire atmosférico, que es una mezcla de aire seco y vapor, yo puedo utilizar esta fórmula, pero tomando en cuenta que el aire seco es una sustancia y el vapor es otra sustancia. No son lo mismo, ¿no? Ese dato es importante considerar. Muy bien. Bajo este punto, nosotros ya hemos definido que tenemos aire seco y vapor. Pero la pregunta que estoy seguro que tal vez algunos se hacen o tal vez nadie lo está haciendo, pero es muy importante esa pregunta. La pregunta sería esa: ok, yo tengo vapor en el aire, hay una cantidad, muy bien, pero ¿cuál es la cantidad de esa? ¿Qué cantidad tengo de agua o de vapor en mi aire? Entonces, esto me lo indica la humedad específica y la humedad relativa del aire. La humedad específica me indica la cantidad de vapor de agua en el aire, ¿no? Y esta se puede determinar de esa ecuación de acá, que es básicamente dividir la masa de vapor de agua sobre la masa de aire seco. A esto yo le conozco como humedad específica. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo la humedad específica, digamos, que es 0.002,
kilogramo sobre kilogramo, esas son sus unidades. Entonces me está diciendo que en un kilogramo de aire seco yo tengo 0,02 kilogramos de agua. En pocas palabras me está diciendo, tengo 2 gramos de agua por cada kilo de aire seco. O sea, es una proporción muy pequeña, si se dan cuenta, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que me indica la humedad específica. También podemos deducir la humedad específica de otra forma, ¿no? Yo sé que la masa de vapor se considera, o bueno, el vapor se considera un gas ideal, el aire también. Entonces, de la ecuación del gas ideales, yo sé que la masa es la presión por el volumen dividido entre la R de vapor sobre la temperatura. Y todo esto sobre P sub A, presión del aire, volumen del aire, sobre R del aire por temperatura. De acá, estos dos, como es un mismo punto, vamos a decir, como es una misma sustancia, tienen la misma proporción de volumen y temperatura, por lo tanto son iguales. Lo que cambia es la presión. Entonces, la presión, rayos, vamos a abrir de nuevo, un ratito. Ok, ahora sí, continuemos, ok. Entonces, la presión como tal y la presión de vapor y la presión de aire no son la misma. Tampoco es igual la R del vapor y tampoco es la R del aire igual. Por lo tanto, tengo que hacer esta división y además tengo presión de vapor sobre presión de aire seco. Entonces, a esta relación yo lo conozco como también humedad específica, que es básicamente la división de 0,287 sobre 0,4615 es 0,622 multiplicado por la presión de vapor sobre presión de aire seco. Y esto es igual, no se olviden que la presión de vapor es básicamente presión de vapor y la presión de aire seco puedo representarlo como que presión es presión de aire seco más presión de vapor. Si quiero despejar la presión de vapor para que me quede solo una incógnita, por así decirlo, va a ser la presión menos la presión de vapor. Y así tengo esta ecuación de acá. Em, Entonces, para mí, esta es la humedad específica y crecerá hasta que el aire ya no pueda contener más humedad. En este caso, cuando ya no puede contener más humedad, ya no puede contener más agua, se le denomina aire saturado. Y en ese momento, cuando sucede esta cantidad, el agua empieza ya a condensarse. Perdón, el agua del aire comienza a condensarse, ¿no? Ese vapor que tenía el aire al llegar a estas ciertas cantidades de agua que ya no puede controlar más, por lo tanto, el mismo aire, el agua que contiene el mismo aire, empieza a condensarse y se vuelve agua líquida. Bien, continuando. La cantidad de vapor de agua en el aire saturado a una temperatura y presión específicas puede determinarse a partir de la ecuación que sustituye la presión de vapor por presión sub G, que es básicamente la presión de saturación a la temperatura que está el agua. La relación entre estas cantidades se conoce como humedad relativa. Es decir, si bien yo tengo, hemos visto que como tal, yo tenía algo parecido a esto para la humedad específica, pero es masa de vapor sobre masa de aire seco. En este caso, cuando yo tengo humedad relativa, yo tengo que dividir la masa de vapor sobre masa de vapor saturado. Entonces, la humedad relativa, básicamente, estoy hablando de vapor, todo esto es igual. Lo único que no va a ser igual es esta relación de presiones. Y esta relación de presiones, es decir, la cantidad de diferencia que haya entre estas, me va a determinar la humedad o el porcentaje de humedad relativa que tiene mi vapor. Entonces, la humedad relativa varía desde cero para el aire seco hasta uno para aire saturado. O sea, quiere decir que cuando el aire es seco, o sea, que no tiene vapor, es cero. Y cuando el aire la humedad relativa llega a 100%, el aire es saturado. Eso quiere decir que el aire ya no puede contener más agua en en el estado de vapor, por lo tanto empieza a condensarse. Entonces, la humedad relativa me da esa medida,
qué cantidad tengo de vapor en el aire. Por ejemplo, me puede decir está al 50%, eso quiere decir que está al 50% de que el aire pueda, esté resistiendo al vapor dentro de él. Pero cuando ya es el 100%, ya no puedes resistir más vapor y entonces ya se empieza a condensar, ¿no? La PSUG es la presión de saturación a la temperatura que esté el ambiente en este caso, ¿no? En este caso que es el medio ambiente, que sería la temperatura ambiente. Entonces, reemplazando esta ecuación en la ecuación anterior, ya podemos empezar a generalizar ecuaciones y hacer relaciones de ecuaciones que nos van a ayudar a poderlo calcular. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo humedad específica? Entonces yo puedo calcularlo de esta manera, la humedad relativa. Pero si tengo humedad relativa y quisiera calcular la humedad específica, pues puedo utilizar esta fórmula, que básicamente lo único que cambia, si se dan cuenta, porque esta ecuación ya la habíamos conocido, era 0,622 multiplicado por presión de vapor sobre presión menos presión de vapor. Acá estoy diciendo que esta presión de vapor tiene mucho que ver con la humedad relativa que tenga. Por lo tanto, yo digo, la humedad relativa es la presión de vapor sobre la presión de saturación a la temperatura que yo quiera. Por lo tanto, de acá yo digo entonces la presión de vapor. Yo sé que es igual a la humedad relativa multiplicado por la presión de saturación. Y esto reemplazo acá. Y haciendo esta multiplicación, pues me queda 0,622 por la humedad relativa por la presión de saturación sobre presión, y aquí era presión de vapor, pero le voy a colocar menos la humedad relativa por presión de saturación. Entonces, yo puedo calcular la humedad específica de esta forma, obteniendo como dato la humedad relativa. Pero también puedo hacer lo inverso. De acá ya empiezo a despejar y hago una serie de simplificaciones para obtener esta ecuación de acá, en la cual yo puedo obtener la humedad relativa a partir de la humedad absoluta. Y con eso ya tendríamos una relación directa entre humedad específica y humedad relativa, que ambas por sí mismas no son lo mismo, no son iguales, pero sí me indican dos conceptos similares, ¿no? Uno me indica, que vamos a ir un poquito atrás para que se entienda, la cantidad de vapor de agua en el aire, eso es lo que me indica. Y el otro me indica la cantidad de vapor de agua en el aire saturado. Entonces, lo que cambia es saturado, es decir, que cuando ya este se satura, cuando me mide la cantidad de saturación que tiene el aire. No es lo mismo decir que mi humedad relativa es igual a mi humedad absoluta, porque estoy diciendo, en este caso, que bueno, eso no tiene sentido, por ende, porque yo sé que la humedad absoluta es masa de vapor sobre masa de aire seco. Y humedad relativa es masa de vapor sobre vapor saturado. Entonces, si yo hago estos dos iguales, estoy diciendo que vapor se va a simplificar y básicamente estoy diciendo que la masa de agua saturada es igual a la masa de aire saturado, lo cual no es correcto. Porque si fuera así, tendría tanta cantidad de aire como cantidad de vapor, lo cual no tiene sentido. Porque sabemos que la mayor cantidad de aire, bueno, el aire atmosférico tiene mayor cantidad de aire que de vapor, y lo poco que puede contener el aire de vapor comienza a condensarse cuando ya se empiezan a presentar diferentes condiciones, ¿no? Esos son detalles que hay que tomar en cuenta. Bueno, vamos a ir un poquito redundando en ese sentido, que es la humedad específica y relativa del aire. El aire atmosférico es una mezcla de aire y vapor, ya lo sabemos. Para ello, eso es importante, porque ya hemos visto que el aire atmosférico tiene tanto aire seco como vapor. Por lo tanto, si yo quiero calcular la entalpía del aire atmosférico, yo tengo que calcular la entalpía del aire y tengo que calcular la entalpía de vapor, porque son una mezcla de gases. Por lo tanto, si yo quiero calcular la entalpía del aire, yo tengo que multiplicar la masa del aire por la entalpía del aire
por unidad de masa y la masa del vapor por la entalpía de vapor, ¿no? Entonces, la temperatura ordinaria del aire atmosférico se conoce como la temperatura de bulbo seco. Acá es un dato que ahorita no lo vamos a tocar. Si dividimos a esta ecuación, la entalpía es igual a la entalpía mayúscula, que significa que es entalpía normal, y a esta entalpía minúscula se lo conoce como entalpía específica. Hasta la materia que estamos llevando ahora, se supone que ustedes ya deberían conocer que estos dos son diferentes de la única forma, bueno, la única diferencia en realidad que tienen es que H está en unidades de energía y H minúscula está en unidades de energía por kilogramo. Entonces, este es entalpía y este es entalpía específica. Ambos no están diferentes, pero sí se multiplica por la cantidad de kilogramos para ver específicamente qué cantidad de energía contiene. ¿Ok? Entonces, esta entalpía es igual a la masa, perdón, sobre la masa de aire. Entonces, comienzo a dividir esta ecuación sobre la masa de aire, sobre la masa de aire. Por lo tanto, estos dos se simplifican y me queda entalpía del aire. A esta relación ya la conocemos, que es masa de vapor sobre masa de aire seco, que esto es la humedad relativa, perdón, humedad específica. Por lo tanto, yo digo que si yo quiero calcular la entalpía del aire atmosférico, o sea, del conjunto de aire atmosférico, yo puedo utilizar esta fórmula, donde estoy relacionando la entalpía de aire seco, la entalpía sub G, que significa la entalpía a la temperatura de saturación. Entonces, con eso yo ya tengo tanto aire seco como vapor. Ahora sí, podemos entrar un poquito a lo que es la temperatura ordinaria del aire atmosférico. Se conoce como la temperatura de bulbo seco. Esto es importante aclarar. ¿Por qué? A lo largo del tema este, vamos a ver diferentes temperaturas. Una es la temperatura de bulbo húmedo, que le vamos a colocar como TBH. Y la otra temperatura es la temperatura de bulbo seco. Que esta es la temperatura de bulbo seco, es la temperatura ambiente. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos nuestro, por ejemplo, a ver, vamos a salir un ratito de la presentación, descartar. Por ejemplo, acá, mi calculadora, no sé si, mi computadora, perdón, no sé si estará lo más, realmente midiendo lo que debería, pero me está indicando que en La Paz, actualmente, yo estoy a 12 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, esta esa temperatura que yo acabo de leer, para mí, esa temperatura es la temperatura de bulbo seco, ¿ok? O sea, es la temperatura ambiente. Y a la temperatura de bulbo húmedo la vamos a empezar a estudiar un poquito después de esto. Entonces, acá ya tenemos una explicación bastante sencilla de lo que es el conjunto de aire atmosférico. Tenemos, esto debe ser todo esto es el aire atmosférico, que aquí está, que contiene aire seco y contiene humedad. Si yo quiero calcular la entalpía de este compuesto, que tiene dos gases, yo puedo calcularlo de esta forma. Y también tengo que decir que 1 más omega kilogramos de aire húmedo. Esa es la relación más o menos que tiene el aire seco y la humedad. ¿Por qué es importante esto? Porque si se dan cuenta, en un principio, bueno, acá decíamos, tenemos 1 kilogramo de aire seco, por así decirlo, más omega veces por el aire seco, o sea, el omega me dice la cantidad que tengo de kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire seco. Y cuando yo esto lo multiplico por la entalpía, yo sé que voy a obtener kilojoules sobre kilogramo de vapor. Por lo tanto, esto con esto se me va a simplificar y me va a quedar, obviamente esto es kilojoule sobre kilogramo, ¿no? Eso es, hay que tener con cuidado. Entonces, esto es de aire seco. Entonces, acá, si se dan cuenta, tengo la misma unidad que acá. Por esta relación,
yo puedo sumar la entalpía. Si no fuera esto, de esta manera, si las unidades no cambiarían, realizar esta suma sería como que, no sé si a ustedes les han enseñado de la misma manera, pero a mí cuando yo estaba tal vez un poco pequeño, cuando me enseñaban a sumar, me decían, puedes sumar manzanas con manzanas y puedes sumar naranjas con naranjas. No puedes sumar manzanas y naranjas y decir, tengo manzanas, manzanas 25 así, ¿no? Y sumarlo un conjunto. O sea, yo agarro conjuntos de algo y a conjuntos de otra cosa. Y aquí utilizamos un poquito ese concepto, porque yo no puedo juntar aire seco y vapor y decir, ah, no, es mi cantidad de kilogramos de aire seco. No, tengo que decir, ok, yo tengo esta cantidad de vapor, pero lo voy a convertir aire seco y voy a tener esta cantidad de aire seco. No es como que lo estamos convirtiendo, solo las unidades se están cambiando para poderse sumar. Esa es la idea de todo de esta ecuación de acá. Porque si no, yo agarro y digo entalpía de aire, entalpía de vapor. Lo sumo y ya está. Yo tengo una entalpía, pero eso está totalmente mal. Porque no estoy considerando la relación de masa de vapor y masa de aire seco, ¿no? Entonces, es importante esto, muy importante, porque nos indica la cantidad de vapor que tengo y la energía que aporta este vapor. Me indica la cantidad de aire que tengo y la energía que aporta esta cantidad de aire, ¿ok? Eso es importante que conozcan. Bien, pasamos a otro punto, ¿no? Ya hemos visto propiedades muy importantes que son la temperatura, la presión, la entalpía. Ahora vamos a ver un caso particular, que es la temperatura de punto de rocío. Véanlo como esto. ¿Qué sucede cuando yo tengo una soda? Una, una soda bien fría, ¿no? Ustedes pueden tomar una Coca-Cola en lata que ucha, está haciendo un calor tremendo. Normalmente, a veces los domingos hay mucho calor, por lo tanto ustedes piden pues una Coca-Cola en lata fría y se van a dar cuenta o se han debido dar cuenta que a medida que van volviendo a su casa o tomando en la calle, muchas veces esta soda comienza a como a gotear agua o a sudar, por así decirlo. Entonces, estas gotas de agua líquida que no lo está proporcionando la Coca-Cola, a eso se le conoce como punto de rocío. Eh, bueno, se le conoce como lo que sucede en el punto de rocío. Entonces, ¿qué sucede específicamente en ese punto? Básicamente, el exceso de humedad en el aire se condensa en las superficies frías y forma el rocío. Entonces, la temperatura de punto de rocío básicamente se define como la temperatura a la que se inicia la condensación, si el aire se enfría a presión constante. Entonces, yo tengo, por así decirlo, esa es mi temperatura ambiente, ¿ok? Y aquí yo tengo aire más vapor. La presión de la atmósfera no va a cambiar. O sea, ustedes pueden decirme, pero yo avanzo 1 metro, 2 metros, 3 metros, la altura baja, es 4068 metros sobre el nivel del mar. Voy a La Paz, es 3860, pero no es tan significante. Lo que es realmente significante es irte de aquí a pues otro país, ahí va a ser un poco más significante. Pero acá es como si fuera constante. Entonces yo digo, mi aire atmosférico es constante, por lo tanto tengo una presión de vapor constante, porque no está cambiando, ¿ok? Entonces va disminuyendo la temperatura y, no, y se choca con algo que es frío. Y aquí está mi lata, ¿no? Mi lata que está a una temperatura menor a la temperatura ambiente, por así decirlo. Si esto está a 25 grados centígrados, mi lata está a 15 grados centígrados. Entonces, a esta temperatura igual de punto de rocío es la temperatura de saturación a la presión de vapor. Eso quiere decir que a esta presión de vapor que yo tengo, que es constante, y llega a este punto y empieza a condensarse,
Bueno, a eso yo lo conozco como temperatura de punto de rocío. En este caso, si mi temperatura está, pues, de la soda es 15 grados centígrados y empieza a sudar la soda, entonces la temperatura de punto de rocío en ese punto, en la soda, es de 15 grados centígrados. Entonces, ese es el concepto más o menos de temperatura de punto de rocío, ¿ok? Entonces, básicamente, la temperatura de punto de rocío sería igual a la temperatura de saturación a la presión de vapor dada. ¿Ok? Entonces, con eso ya empezamos a ver otro concepto, que es la temperatura de saturación adiabática y de bulbo húmedo. Entonces, determinar la humedad absoluta o relativa se relaciona con un proceso de saturación adiabática. Ok, acá yo tengo un aire, puede ser cualquiera, digamos 20 grados centígrados, humedad 0.074, digamos, kilogramos sobre kilogramos. Humedad relativa, 50%. Ok, esa es la propiedades que yo tengo para mi aire. Pero ¿qué sucede cuando yo lo meto a un lugar donde yo tengo agua líquida? Ok, entonces mi aire va pasando, va haciendo este viaje, porque lo único que va a hacer el aire es buscar una salida. Y busca la salida número 2. Pero aquí el aire ya está saturado. ¿Por qué? Por esta agua líquida que hay. Esta agua líquida lo que hace es pasar básicamente, enfriar al aire, de tal manera que un poquito del aire ya empieza a condensarse, puede ser muchas veces, pero mayor cantidad del aire empieza a salir como aire saturado, es decir, un aire más húmedo, ¿ok? Entonces el aire en el punto 2 sale como aire saturado a diferente temperatura, a diferente humedad específica y, y obviamente a una humedad relativa del 100%, porque hemos dicho que cuando el aire se satura, la humedad relativa básicamente es el 100%. Entonces, básicamente a eso se le conoce temperatura de saturación adiabática, ¿no? Que se satura hasta un punto donde básicamente el aire ya está a punto de que el vapor comience a condensarse. Entonces, a esto yo lo conocía como temperatura de puntos de rocío y a esta curva de acá yo la voy a conocer como temperatura de saturación adiabática. Ambas no son la misma. Uno es cuando el vapor, perdón, cuando el vapor empieza a condensarse y el otro es cuando al vapor, perdón, cuando al aire se está adicionándole vapor. Y hasta un punto donde el aire sigue estando perdón, el vapor sigue estando en el aire, pero ya está a punto de condensarse. No se condensa todavía. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo una situación así, yo puedo hacer un balance de masa. Hago un balance de masa del aire. Solo hay un aire que entra y ese aire va a salir. Balance de masa para el vapor. Yo sé que ingresa una cantidad de vapor, pero le estoy añadiendo otra cantidad de vapor, lógicamente. Es agua que está acá, está adicionando una cantidad de vapor a mi aire. Entonces, despejamos de acá, decimos, ok, yo sé que si a todo esto yo puedo dividirlo entre la masa sub A o masa de aire, o simplemente eh, aplico que la humedad específica es la masa de vapor sobre masa de aire, entonces yo puedo decir que la masa de vapor es igual a la humedad específica por la masa de aire. Y eso es lo que se está aplicando acá. Entonces, en un principio, yo tengo masa de aire seco que está ingresando masa de vapor, pero la masa de vapor que hay en esa masa de aire seco es omega veces la masa de aire seco. Y ya tengo esto. Más la masa de agua líquida que hay, que se ha adicionado. Luego digo la misma masa de aire seco multiplicado por la humedad específica 2, que es muy diferente, ¿no? Entonces, despejando esta ecuación, yo obtengo esta de acá que me dice que es igual a la cantidad de agua que está en mi nuevo aire que ha salido en mi estado 2. Por lo tanto, el balance de energía, si yo quisiera hacer ese cálculo, tengo que considerar también la energía que está
atribuyendo o quitando o disminuyendo el agua. Y de esta ecuación, pues simplemente llevo una ecuación más sencilla, porque acá no se olviden que este es H1, HF2, H2, pero este es aire y este es aire. Y este es aire atmosférico, no es aire seco, ¿correcto? Estamos bien, entonces el aire atmosférico, pues se lo analiza de la forma en que hemos calculado, ¿ya? No sé qué hemos visto en el anterior, en el anteriores diapositivas. Entonces de acá puedo generalizar, vuelvo a esta ecuación número 2, reemplazo la ecuación uno y obtengo que la masa se va a simplificar, porque básicamente estoy tratando de simplificar la masa, que es una variable más. De acá yo puedo obtener la entalpía uno, la entalpía 2 o la entalpía sub F2. Esos muchas veces son datos. Lo que es más complicado a veces hallar son esas humedades absolutas. Perdón, sí, humedades absolutas y las otras, las humedades relativas. Entonces, la entalpía ya sé cómo calcular, tanto del aire como del vapor. Le añado la diferencia de humedad específica y lo multiplico por la entalpía sub F2, que básicamente es la entalpía sub F a la temperatura que está el agua. Y esto sigue siendo la otra entalpía. Entonces, temperatura de aquí, despejo de esta ecuación, el objetivo, creo que en este caso para nosotros es hallar omega 2, porque no conozco eso, porque si se dan cuenta en el anterior gráfico, si bien tengo como dato T1, omega 1 y Phi 1, lo que no tengo es temperatura 2 ni omega 2. O si tengo, no tengo omega 2. Entonces, ese omega 2 puedo calcularlo de esa manera, ¿no? Cp por temperatura más las ecuaciones que tenemos aquí. Y de esta ecuación que ya básicamente ya la conocemos, lo único que tengo que hacer es despejar esta de acá, ¿no? Estas dos. Esta la paso a restar y obtengo una ecuación como esta. Entonces, mi humedad absoluta uno, o sea, este es lo contrario, ¿no? O sea, me indica que sí tengo dos, pero no tengo uno. Ah, entonces mi humedad específica uno es igual a esta ecuación de acá, que es Cp por la temperatura 2 menos la temperatura uno más humedad específica 2 por entalpía sub Fg2 sobre entalpía sub G1 menos entalpía sub F2. Aquí es importante que tomen en cuenta esto. Yo les decía, podemos hallar omega 2, podemos hallar omega 1. Muchas veces difiere del problema. Por eso les decía, es como que fortuito que yo pueda hallar omega 1 o pueda hallar omega 2. Cualquiera de los dos puede ser el problema que me pida. Lo que es importante conocer es el concepto que tenemos acá. Entonces hemos visto que al hacer este proceso que es colocar agua a mi aire, pues yo he adicionado una cantidad de aire, una cantidad de vapor a mi aire inicial. Y esta cantidad lo voy a poder hallar con la siguiente ecuación, que me va a decir qué cantidad de vapor he añadido al aire seco. Y esto ya lo podemos calcular de la forma que ya conocemos. E incluso podemos utilizar con la humedad relativa, que mi humedad relativa es un 100%, por lo tanto sería humedad relativa igual a 1. ¿Ok? Entonces con eso ya tendríamos estas ecuaciones cuando se trata de una temperatura de bulbo húmedo. Hay muchas formas de hallar estos cálculos. O sea, nosotros estamos armando la ecuación que tenemos. Hay softwares, por ejemplo, el de Daikin, la carta psicométrica, que me ayudan a hallar todas estas propiedades de manera sencilla. La carta psicométrica es esta de acá, que han debido ver o tal vez ya la están usando con el ingeniero, no sé. Yo, sinceramente, yo digo, veo esto y digo, qué pereza. ¿Por qué? O sea, si bien ha habido un tiempo donde lo hemos usado, sí, pero ahora ya hay softwares, ya hay programas que te hacen este cálculo en 10 segundos colocando dos datos y ya te sacan el resultado. Y al llegar a este punto, a pesar,
a pesar que funciona, pero si se dan cuenta, la carta psicométrica es una herramienta muy útil, sí, en su momento, pero es muy inexacto. Lamentablemente, como no hay todavía programas para otras aplicaciones importantes, pero en ese caso para hallar las características de las propiedades del aire, son muy insignificante poder irnos a la carta psicométrica y demorarnos el tiempo que corresponda en hallar propiedades con la carta psicométrica. Lo que se trata en todo lo que es la materia y en todo lo que es las carreras es que nosotros podamos llevar todo este problema, vamos a decir, de la carta psicométrica, a algo tan simple como colocar un valor y que te puedan dar datos. Entonces, muchas veces eso lo podemos lograr haciendo los cálculos previos, realizando cálculos, iteraciones y todo eso. Y yo mismo puedo generarme una calculadora en Excel de tal manera que puedo introducir humedad relativa a humedad específica y me da resultados. Puedo introducir humedad o entalpía y humedad específica y me da resultados. Entonces, esa es la idea. Y ya no es tanto estresarnos con la carta psicométrica. ¿Que es importante? Sí, lo ha sido importante. Es importante que conozcan, sí, en algún momento, tal vez algún momento lo van a ver, que la verdad es que no creo. Pero ahí está. Era una herramienta que lo utilizábamos, o es una herramienta que lo utilizábamos para poder hallar propiedades del aire. Entonces, ¿qué podemos hallar en esta carta psicométrica? Podemos hallar la línea de saturación, podemos hallar la humedad relativa, temperatura de bulbo húmedo, humedad específica, entalpía, volumen específico y temperatura de bulbo seco. Eso es lo que podemos hallar con esta carta psicométrica. Como les digo, o sea, es muy complicado. Básicamente se estima mucho, por ejemplo, de esta carta, ustedes dicen, ok, tengo 20 grados centígrados y tengo una humedad relativa, donde está mi humedad relativa, creo que son estas curvitas de acá, humedad relativa del 60%. Entonces voy buscando, digo, ya, aquí se choca. Ahora, ¿cuánto es? Pucha, no tengo un valor. Aquí dice 8 aquí abajo. Aquí dice 9. Ah, ya, entonces digo, debe ser 8,2. Ya, ya estimado. Entonces, es más o menos así el proceso que se hace con la carta psicométrica. Y además, no solamente mido una cosa, tengo que calcular con dos datos, puedo calcular, por ejemplo, si yo tengo humedad relativa y temperatura del bulbo seco, volumen específico, entalpía, volumen, temperatura de bulbo húmedo y humedad específica. Cuatro puntos, cuatro propiedades que yo tengo que hallar. Entonces, yo creo que ahí ya se dan un poco de cuenta qué tan tedioso es esto, ¿no? A pesar que, miren que esa carta psicométrica no es como que la dan el libro o los que les da la gana. Esa carta psicométrica está dada por esta entidad que es la American Society of Heating, Refrigerant and Air Condition. A esto se le conoce como la ASHRAE. Es una norma muy conocida dentro de lo que es refrigeración, calefacción y aire acondicionado. Y además por eso nos dice heating, refrigerating and air condition. Engineers, dice, ¿no? O sea, ingenieros en Sociedad Americana de Ingenieros para Calentamiento, Refrigeración y Aire Acondicionado. Más o menos esa es la traducción de lo que es la ASHRAE. Entonces, esta carta que ahorita estamos viendo está dada por la ASHRAE, o sea, no es como que antes yo creo que lo usaban todo el tiempo, pero a medida que ha ido pasando y ha ido evolucionando todo lo que es la tecnología, ha habido programas que lo único que han hecho es introducir todos estos datos, alguien se ha dado la tarea de agarrar uno por uno, tic, 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 y lo han ido introduciendo en programas, en programas, en programas, y ahora pues ya tenemos un software gratuito, y ese software, uno que es gratuito, es el Daikin, en el cual, ¿de qué se trata este software? Básicamente yo coloco dos propiedades, como me muestra acá,
ya sea de temperatura, volumen específico o en temperatura, humedad relativa, y con eso ya puedo obtener todos los datos que ya antes yo podía obtenerlo con la carta psicométrica. Además de que yo agarro y veo la carta psicométrica. Lo interesante de la carta psicométrica también es que podemos ver el proceso que está sucediendo. Por ejemplo, acá yo tengo este punto y yo tengo este punto. Entonces aquí, lógicamente, si se dan cuenta, hay una disminución de temperatura inicialmente. Miren, acá hay una disminución de temperatura, pero no solo de eso, ha disminuido la humedad relativa, no, perdón, en este caso sería, ha aumentado la humedad relativa, porque no se olviden que acá, no, ha disminuido. Es 100% hasta acá, más o menos. Y de aquí viene 90, 100, hasta que sea el 10% de humedad relativa, que es esta curva de acá. Entonces, si antes estaba en esta curva de acá, que representa mi 80%, que es este de acá 70%, entonces antes tenía una humedad relativa del 70%. Y ahora yo tengo una humedad relativa del, creo, 60% o 50%. Entonces aquí en la carta psicométrica también pueden verlo eso. Entonces básicamente ver esto y además verlo en un gráfico, ¿no? O sea, esa es la facilidad que nos da un software, ¿no? Que básicamente nos ayuda mucho y nos simplifica muchas aproximaciones que podemos hacer. En ese caso, ya cuando ya empezamos a hablar de lo que es un programa y hablar de las propiedades que tenemos para el aire atmosférico y todo eso, comenzamos a hablar lo que es la comodidad humana y el acondicionamiento de aire. Es importante, si se han dado cuenta, tal vez algunos ya trabajan, algunos tienen familiares que trabajan, se han de dar cuenta que muchas veces cuando el ambiente es muy incómodo o muy inestable, muy horrible, muchas veces lo dicen muy incómodo el lugar, es complicado trabajar tranquilo. Pero cuando a veces es muy cómodo, también sucede lo que está en la foto, ¿no? Tal vez demasiado cómodo, dice, ¿no? O sea, está con 23 grados, una humedad relativa del 50%, el movimiento del aire es de 15 metros por minuto, o sea, tiene unas condiciones, vamos a decir, casi perfectas, de tal manera que lo único que dice, ok, estoy tan cómodo que me voy a dormir. Entonces, los seres humanos, básicamente, tienen una debilidad todos que necesitan sentirse cómodos. Muchas veces depende de la persona. Algunos quieren vivir en lugares calientes, pero que no sean tan calientes, o sea, que sea ni muy caliente ni muy frío. O por el otro lado, que sean ni muy húmedo ni muy seco. Pero, sin embargo, la comodidad no se obtiene de la manera sencilla, dado que las propiedades, las necesidades del cuerpo humano y el clima suelen ser muy compatibles, ¿no? Lo que tenemos ahí. Para alcanzar la comodidad es necesario luchar constantemente con los factores que causan descontento, como temperaturas mayores o menores y humedades altas o bajas. Entonces acá nos está hablando un poco de la temperatura, tanto altas o bajas, y las humedades. Esos son los dos puntos o las dos propiedades que van a ver que a lo largo de este tema son los más importantes. Uno, tenemos el proceso de acondicionamiento de aire. Ok, yo puedo acondicionar un aire de todas estas formas que tengo acá. Estos procesos básicamente incluyen el calentamiento simple. ¿Dónde vemos el calentamiento simple? Entonces, acá. El calentamiento simple está en ese sentido, me dice. Es decir, que está yendo de una temperatura menor a una temperatura mayor. Vamos a poner temperatura 2, temperatura 1. Lo interesante acá es que si se dan cuenta, la temperatura está variando linealmente. En esta carta ciclométrica se puede ver eso. Eso quiere decir que la temperatura solo se está calentando. Pero cuando ya empieza a haber una pendiente, como está acá, yo ya tengo un proceso muy diferente, que es un calentamiento y humidificación. Eso quiere decir que además que se está calentando de una temperatura 1 a una temperatura 2, la humedad relativa está cambiando y está aumentando a una humedad relativa 2. Posterior a eso yo tengo otras cosas.
tengo solamente humidificación. Existe un punto donde yo no voy a hacer nada, voy a mantener a la misma temperatura, pero solo voy a humedecer mi aire. Entonces yo puedo humedecerlo y esto es básicamente lo que representa. Eso quiere decir que, por ejemplo, un claro ejemplo de esto es lo que veíamos hace un momento, ¿no? Tenemos las curvas, lo que son de esta manera, de humedad relativa. Entonces, acá está mi punto. Y al final de mi proceso está acá. Sigo a la misma temperatura, pero adicional, ¿qué ha pasado? Se ha humedecido. Acá tenía una humedad del 10% y aquí tengo una humedad del 70%, digamos. Entonces, ahí se produce la humedad específica, perdón, la humidificación. Otro proceso es el enfriamiento. Al igual que el calentamiento, existe el simple y con deshumidificación. Hay un enfriamiento con deshumidificación cuando se le quita humedad al aire y además se lo enfría. Y ese proceso es el que estamos viendo acá, ¿no? O sea, hacia abajo. Y en este caso de acá, solamente la deshumidificación, es decir, cuando se le quita humedad relativa al aire. Entonces, esos son los procesos que vamos a ir estudiando en este tema. Entonces, para cada uno de estos procesos, en general, cada uno de estos, yo necesito hallar el balance másico, el balance másico del agua y el balance de energía de mi proceso. ¿Ok? Entonces, yo tengo una ecuación como esta, general. Tengo un calor de entrada, trabajo de entrada, sumatoria de flujos másicos que entran y salen, y tengo una entalpía de salida, perdón, un calor de salida, un trabajo de salida y una sumatoria de flujos másicos, en este caso del aire, que sale. En este caso era de que entran y esos que son que salen, ¿no? Entonces, con esta ecuación yo puedo determinar la energía que necesito en un proceso. Claro que eso no es como que es la regla y ustedes van a ir afuera y van a decir, ya, yo necesito este calor y listo, voy a hacer esta multiplicación y es así. En parte es así, pero no es totalmente de esa forma. Muchas veces se consideran algunas otras cosas más, como el calor que ejerce la persona, el calor que ejerce los focos, el calor que ejerce esto, el otro, que así se va sumando la cantidad de calor. Por así decirlo, esta fórmula me ayuda a calcular el calor básico que necesito. Y a ese calor básico tengo que añadirles otras cantidades de calor que son significantes en mi diseño. ¿Ok? Entonces, se producen esos procesos, ¿no? Vamos a ir viéndolo en las clases, en la clase que vamos a tener. Y ahí vamos a ir viendo ejemplos de esos procesos. Tenemos el proceso de acondicionamiento de aire, donde vamos a ver todas estas ecuaciones. Tenemos el proceso de acondicionamiento de aire con humidificación. Tenemos el proceso de enfriamiento, perdón, tenemos el proceso de acondicionamiento de aire con enfriamiento, con deshumidificación, que es este proceso de acá. Tenemos el proceso de enfriamiento evaporativo, que eso es un proceso muy especial, que básicamente se basa que cuando en el aire, eso no lo vamos a ver tanto, no he visto que sea muy utilizado. Tenemos aquí aire caliente y seco, ¿no? Entonces, acá yo le añado agua líquida a este proceso y mi proceso que era aire caliente y húmedo, perdón, caliente y seco, sale aire frío y húmedo. Y a esto se le conoce como el enfriamiento evaporativo, ¿no? Y se le calcula la temperatura de bulbo húmedo, nos dice que es constante en este proceso. ¿Sí? Entonces el agua que se enfría, pues básicamente se condensa. Es algo que ya hemos visto. Y también la entalpía es constante. Este es otro proceso que lo vamos a ver, que es la mezcla diabática de flujos de aire. Otro proceso que vamos a también ver es las torres de enfriamiento, cómo funcionan. Y básicamente esos son los procesos que tenemos. Esas torres de enfriamiento son muy aplicables. Vamos a tratar de dar un énfasis para ese caso.
¿Ok? Entonces, en las próximas clases, lo que vamos a realizar es directamente los cálculos que vamos a hacer para cada problema en específico. Entonces, con esto daríamos como concluido la parte teórica de este tema y cualquier consulta lo pueden hacer con mi persona, a pesar que aquí dice lo contrario y consulten con Google, que es mucho mejor hasta cierto punto, ¿no? Es mucho mejor porque les da muchas herramientas para que puedan aprender más sobre el tema. Yo les sugiero que vayan aprendiendo un poco de esto y vayan buscando datos que sean realmente importantes. Muchos dicen que la psicometría no ayuda o para qué me sirve. Y vamos a tratar de demostrar en las clases que vamos a tener, vamos a tratar de demostrar que la psicometría realmente es importante considerarlo en algunas situaciones y en muchas situaciones es muy aplicable. ¿Ok? Entonces, con eso vamos a acabar la clase de hoy y nos veríamos la siguiente clase. Gracias por su atención y hasta la siguiente clase.